Esta es la primera vez que hablo algo acerca de Disney y, sepa la bola si en algún futuro me atreva a volver a hablar de algo en relación a dicha compañía. Todos alguna vez hemos oído acerca de la historia de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de alguna u otra forma la hemos conocido gracias a los múltiples medios en los que se ha presentado a lo largo de los años, y probablemente muchos de ustedes la hayan conocido por algunas de las adaptaciones de Disney, ya sea por la duología de acción real de la década pasada, o por la película animada de 1951, que es de la que quiero hablar en este video, pero, no tratando de contar la historia de la misma, sino que de su producción. La película animada estuvo en desarrollo por un largo periodo de tiempo, 18 años para ser exactos, con algunas pausas y tropiezos en el proceso. Podría empezar contando cómo Walt conocía dichos relatos desde pequeño en la escuela, como ya de adulto produjo una serie de cortos en la década de 1920 llamada Las Comedias de Alicia, que eran una adaptación bastante libre y suelta de la novelización, como en 1933 se intentó llevar la historia a la pantalla grande con una película híbrida entre acción real y animación, pero que se acabó descartando por la aquel entonces recién estrenada adaptación de Paramount, o los múltiples cambios realizados en la década de 1940, pero no. Hay una parte en específica de la que he tenido ganas de hablar desde hace 5 años, y es, específicamente hablando, de la versión cancelada de 1939. Esta versión de la película destaca porque es una versión bastante fiel a la historia escrita por Lewis Carroll en 1865, a diferencia de su versión final que mezcló elementos de esta, como de su continuación A través del espejo, de 1871. Con el arrollador éxito de Blancanieves y los 7 enanos, y con la confianza de Walt Disney y su estudio más avivada que nunca ante la idea de hacer más filmes animados, varios proyectos futuros entraron en luz verde, y el proyecto de Alicia fue nuevamente abierto. Para esta versión se contaría con Al Perkins como guionista, David Hall como ilustrador, y Frank Churchill como compositor, y estos tres juntos le darían forma a un carrete Leica, Animatic para ser más exactos, el cual estaría listo para 1939. Pero, Walt acabó rechazando el concepto presentado, por 3 razones en específico. La primera razón, era el guión, cuyo tono en general era descrito como sombrío y aterrador, con la mayoría de los habitantes teniendo una sed de sangre hacia la pobre niña. Un poco exagerado eso último si me lo preguntan, pero ya profundizaremos más en ello. La segunda razón eran las ilustraciones. Walt le había dicho a Hal que se ciñera lo máximo posible en las ilustraciones de la novela original, hechas por John Tenniel, y si bien Hal cumplió con su palabra, llegando a dotarle a los personajes bastante dimensión, movilidad y expresión, con las que el propio Walt estaba encantado, la gran habilidad de Hal como ilustrador hizo ver al sueño de Alicia de manera bastante macabra y amenazante, hasta violento en algunos casos. No solo eso, como los diseños de Hal eran tan similares a los de la novela, pues también significó que estos fueran difíciles de animar por el gran nivel de detalle que tenían. Si ya con Blancanieves les fue complicado con los humanos, con esta versión de Alicia hubiera sido el triple o el quíntuple de difícil. Y el tercer problema que acabó por definitivamente posponer y cancelar la película, fue el recorte de presupuesto que se dio por la recién empezada Segunda Guerra Mundial. Pese a que esta versión acabó descartándose, las ilustraciones de Hal no se desaprovecharon, ya que fueron incluidas en el libro de 1944, el paquete sorpresa de Walt Disney, en el que se recopilan 12 historias que se encontraban en distintas etapas de desarrollo, entre ellas la versión de Alicia. Este libro lleva fuera de circulación desde por ahí de 1953, por ende es una pieza rara de conseguir. Por otra parte, en 1986, se publicó una reimpresión de la novela original, en la que se usaron docenas de las ilustraciones de Hal. De acuerdo con la Lost Media Wiki, dice que las canciones compuestas por Frank Churchill, fueron compartidas en un libro llamado, Los Coros Perdidos de Disney, volumen 1, pero comparando la lista que hay en la wiki, con la que hay anotada en el libro, no lucen exactamente igual, salvo por algunas que ven subrayadas en amarillo, pero es dudoso si las que aparecen en el libro son las mismas notas de Churchill o no. El único libro que sí podría coincidir con esta lista, es uno en donde se recopila las canciones de tanto los cortos clásicos de la compañía, como de las películas estrenadas desde Blancanieves, hasta el libro de la selva. Lamentablemente, demos oficiales de las canciones jamás se hicieron públicas. Acerca de lo que pasó con el carrete Leica es algo lamentable, ya que la copia en físico del mismo dejó de ser propiedad de Disney en algún momento, y está ahora en manos de algún coleccionista. La última vez que se le vio, fue en una subasta en el año de 2014, junto a otro correspondiente a Fantasía.
Sin embargo, lo más cercano que tenemos de este, es gracias al lanzamiento en Laserdisc de 1995, en donde se incluyó una recreación del mismo como parte de un extra. No es una recreación muy completa ya que hay partes en las que falta información y diálogos, y además no tiene voces grabadas como si tenía el original, pero voy a tratar de contarles lo presentado en el mismo. También les diré que abajo a la izquierda pondré qué actores los hubieran interpretado o qué tipo de voces tendrían en base a quién, de acuerdo con lo anotado en la recreación del carrete, conforme vayamos topándonos con cada personaje. La película empieza mostrándonos un campo británico en plena tarde de verano, con Alicia y su gata Diana bajo un puente cerca de la orilla del río. Se nos muestra a la joven hablando con el reflejo suyo del agua, pero a su vez se sentía bastante aburrida por no tener a nadie con quien charlar, por ende hace aquella guirnalda de margaritas que se la pone sorpresivamente a su gata. Al poco rato, Diana y Alicia notan al conejo blanco correr apresurado, y sorprenderse esta por las razones que ya conocemos, aunque más sorprende el ver que en esta versión Diana le habla a Alicia, quien queda igual o hasta más sorprendida. El caso es que ambas siguen al conejo hasta su madriguera, y Diana le advierte a Alicia que no se meta, pero evidentemente ella no le hace caso y tras entrar acaba cayendo. En lo que va cayendo se agarra de un tarro de mermelada, pero este se acaba derramando, y las gotas que van cayendo acaban cambiando en murciélagos gigantes. Los murciélagos agarran a Alicia para prevenir que siga cayendo, y le advierten que se regrese por donde vino porque si sigue, la reina la matará, pero Alicia no comprende y los asusta con llamar a Diana. Alicia sigue cayendo, esta vez a través de burbujas, joyas, láminas de hielo, y a lo lejos logra ver al conejo blanco, a quien persigue por un pasillo que se hacía cada vez más pequeño y por ende no logra alcanzarlo. En eso un hombre botella aparece y le ofrece su ayuda, con garantía de devolución incluida. Alicia, como sabemos, se hace pequeña tras tomar un pequeño trago, y aún así no puede pasar por la falta de llave. Como el hombre botella no quiere pasársela, le propone al menos hacerla grande para alcanzarla con al menos unas goticas, pero al crecer pega la cabeza y se ataca a llorar del colerón, inundando el cuarto, aunque en el proceso el hombrecillo usa un poco de las lágrimas de ella para crear un pastel el cual le lanza a la boca y la hace pequeña, cayendo esta al mar de lágrimas. Alicia se topa en eso a un ratón nadando al que le pide ayuda, eso hasta que menciona a su gata sin saber que con eso lo acabaría asustando. Más tarde ella se toparía con el elegante Dodo y sus demás acompañantes, quienes arribarían a una isla en donde se encontraban la triste tortuga falsa y el grifón aliento de fuego. Estos junto al Dodo y su grupo empezarían a cantar la cuadrilla de la langosta, pero se ve interrumpida y terminada cuando Alicia asusta a los presentes sin querer por mencionar otra vez a su gata. La niña no parece entender por qué se asustan, hasta que en eso el gato chistón aparece detrás de ella, poniéndola un poco nerviosa con la sonrisa que se le marcaba. El gato chistón le da una pequeña demostración de trucos a Alicia, y luego le pregunta acerca de si le gustaría jugar croquet con la reina, a lo que ella responde que sí, y... no sé, la escena cambia de repente. Ahora tenemos a Alicia topándose con el señor Don Oruga, y tras una conversación entre ellos dos, este le brinda de 2 champiñones para cambiar de tamaño, sin embargo como solo come un pedacito de cada uno, ella solo se disminuye o crece apenas algunas partes de su cuerpo, con esto último haciéndole ver como unos pájaros bullies molestan a uno más pequeño que ellos, hasta que ella los ahuyenta. Pero más temprano que tarde, estos regresan para cobrar venganza contra Alicia, pero antes de que la situación escale a más, el pequeño pajarito, quien había bajado un momento y comió accidentalmente uno de los hongos, había crecido lo suficiente para ahuyentar a los bravucones. El pajarito al poco tiempo, le regresó el favor a Alicia, con ayudarle a comer el otro hongo para regresar a la normalidad. Más tarde ella se topa con un cachorro gigante, que la echa a perseguir simplemente por querer jugar, pero el gato chistón aparece de nuevo y acaba por espantar a propósito al perro. Alicia, exasperadamente le pide que le diga cómo puede llegar a donde la reina, pero este solo acaba guiándola a donde el par de locos de la liebre y el sombrerero. Alicia llega a la extraña casa del sombrerero loco, la cual está llena de maniquíes bizarrísimos, pero al poco tiempo de entrar ve que afuera está este con la liebre y el león en su elegante mesa. Ella piensa que son amigables y decide acercárseles, pero la actitud sarcástica de ellos dos acaba agotando la paciencia de Alicia, quien de inmediato decide irse, pero estos cambian de actitud a una más amigable y tratan a la joven como si ya la conocieran de antes, haciéndola arrastrada a la mesa nuevamente. El lirón, a quien despiertan con té, apenas puede expresarse cariñosamente con Alicia antes de volverse a dormir, y a este punto la fiesta enloquece más y más, con los locos tirando al lirón a la tetera, poniéndose a tocar música al ritmo de sus ronquidos, y descocherando el reloj del conejo blanco al cual se lo acaban apeando con el mismo sin querer.
El conejo furioso dice que los acusará a este par con la reina para que los decapiten, pero cuando oyen que menciona a la reina, deciden ellos arreglarlo a su manera para que se vea más presentable, para al poco tiempo hacerlo lanzado fuera. La cosa se pone un poco turbia cuando deciden arreglar a Alicia, con querer cortarle ya no solamente el pelo, sino que las piernas también, y apenas ella logra escapar de ellos cuando se distraen momentáneamente. Tras eso se topa con un mono jardinero, y con el conejo blanco nuevamente, quien ahora tenía los lentes rotos y es arrastrado por el mono en carretilla hacia su casa. Como no puede ver sin lentes, este confunde a Alicia con su criada Mariana, y le pide que le traiga un nuevo par enseguida. Ya en la casa esta va probando cada par de lentes, pero se distrae comiendo unas galletas que la hacen crecer de tamaño, justo en el instante en el que la verdadera Mariana arriba para ayudar al conejo. Como estos la confunden con un monstruo, Mariana pues alerta a los pobladores del País de las Maravillas, quienes acaban igual de aterrados, eso hasta que aparece Bill la lagartija, a quien le dan el papel de héroe para que se meta a través de la chimenea y saque al supuesto monstruo, pero Alicia ya asustada de lo que pudiera pasar, patea con fuerza la chimenea, al grado de hacer que el trabuco explote estruendosamente y haga que Bill salga disparado y acabe en la chimenea del camión de bomberos. Como el pueblo interpretó el bombazo como una declaración de guerra, estos deciden traer un camión de guijarros para contraatacar, y mientras tanto Alicia por su parte, vio como el hombre botella apareció nuevamente, y aprovechó para tomar nuevamente un trago para así regresar a la normalidad. Más tarde ella se encuentra con el lacayo pez y el lacayo sapo, ambos con invitaciones a la fiesta de la reina, y con este último saliendo de una larga puerta, de la que Alicia aprovecha para colarse, pero acaba en la casa de la duquesa, quien cargaba a un bebé que no paraba de estornudar y llorar, y al lado tenía una cocinera de mal carácter que andaba haciendo una sopa con mucha pimienta. La duquesa, pese a que intenta calmar al bebé cantando una melodía en la que directamente lo usó de instrumento, esto resulta demasiado para la cocinera, quien no tarda en expresar su descontento tirándoles utensilios, y por ende Alicia tiene que sacar al bebé antes de que se lo ateen, solo para ver cómo este acaba transformándose en un cerdo. Con eso llegamos a la parte del castillo de la reina, pero, tenemos el problema de que los detalles ahora son algo ambiguos, dado a que la segunda mitad del guión original no sobrevivió, por ende tenemos que guiarnos con lo que vemos y en cierta manera tomar de base lo escrito en la novelización original. Después de todo la película ha sido, no al 100% pero sí que en su mayoría bastante fiel. El caso es que apenas llega, ve lo vivo que es el jardín, no solo por las cartas, sino por sobre todo los objetos de jardinería que medio juguetean en el lugar. Luego vemos al conejo blanco tocar la trompeta para anunciar la llegada de los reyes, pero a la reina no le gusta cómo toca y decide hacerlo ella misma. Luego vemos cómo ocurre el partido de croquet, en donde al igual que en la novelización acaba siendo un desastre desordenado, en donde ninguno de los invitados acaba respetando las reglas y discuten entre ellos, aunque en esta versión el resto de detalles son desconocidos. Luego vemos una profesión real en la que hay un verdugo de aspecto intimidante, y es que ahora vamos al juicio, en donde al igual que en la novela se le acusa a la sota de corazones por supuestamente robar las tartas de la reina. Como es de esperarse, ninguno de los testigos o pruebas adjuntadas resulta creíble o convincente por lo absurdos que son, y tienes al gato chistón haciendo de bufón durante toda la sesión, y pese a que Alicia critica al jurado e intenta defender a la sota, de nada sirve porque tanto él como ella serán enviados a ejecución, empezando con la sota, que en vez de ser un simple corte, pues... Alicia intenta huir, pero se topa brevemente con el verdugo y un camino al vacío, y no logra llegar muy lejos, y por ende la hacen arrastrada a su lecho de muerte, con el panorama no pintando para nada bien. Justo cuando la guillotina está por caer, el suelo se desploma y Alicia cae al mismo tiempo que lo hace la guillotina, y... despierta, dándose cuenta de que todo fue un sueño, dando por concluida la película. That's all there is. There isn't any more.